Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el curso de Historia. Bueno, estamos trabajando en nuestro curso todo lo que te he venido explicando con el Tahuantinsuyo. Estamos viendo la importancia, características, desarrollo de esa importante cultura que, como te vengo mencionando en los anteriores videos, nos representa o es la que más nos representa a nivel internacional. Pues bien, este va a ser el video relacionado con el Tahuantinsuyo en su parte número 3 y es la parte final, ¿no? Entonces mira, en 3 videos te he explicado y tú has entendido y comprendido acerca del desarrollo del Tahuantinsuyo o como le denominamos los incas, ¿no? O el incanato. Te había explicado yo en el video anterior, en el de la semana número 3, justamente acerca de su estructura, su organización política, su organización social y su economía, ¿correcto? Bien, el día de hoy, en el video que justamente estamos realizando, te voy a explicar ahora la parte a lo que está relacionado con los mecanismos de unificación que van a establecer, en este caso, o que se va a establecer en el Estado Inca para poder controlar, unificar a los distintos pueblos que van a ser conquistados. Y justamente hago referencia a los mecanismos de unificación, que es la parte número 3 con la que vamos a dar por concluido este tema acerca de los incas o el Tahuantinsuyo. Correcto. Muy bien. Cuando hacemos mención a los elementos de unificación, quiere decir aquellos que van a servir para unificar o para universalizar toda la cultura, las expresiones incaicas por todo el territorio en el que va a tener influencia. Ya te expliqué yo en los videos anteriores cuáles fueron los espacios geográficos que llegó a abarcar esa importante civilización. Primero tenemos la religión. Si bien en el Tahuantinsuyo hablamos de una religión politeísta, varios dioses, panteísta, relacionado con seres de la naturaleza, heliólatras, en la cual se va a centrar en el culto al sol, orfistas, el culto a los muertos, cuando te explicaba, por ejemplo, de la panaca, que se encargaba de cuidar o en todo caso, de guardar la memoria del Inca a través de su cuerpo, ¿cierto? El orfista. Sabeístas, el culto a los astros van a estar relacionados. Y solátricos también con los animales, ¿no? Entonces, mira, son características principales de la religión, el cual significó para los incas imponerse por todo el amplio territorio en el que tuvo influencia. Pero ¿cuál fue su dios civilizador, su dios creador, ordenador del mundo? Huiracocha. Bueno, su nombre genérico es Apu Contiki Huiracocha, pero normalmente le llamamos Huiracocha. Fue un dios astrónomo, creador y civilizador. Historiadores dicen que principalmente era un dios, es parte de todo, digamos, de los gobernantes, y llegó un momento en el que solo se le rendía culto, o sabían en todo caso del culto a él, solo la realeza, ¿no? Era un dios de ellos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque comúnmente en el Tahuantinsuyo sabemos que el dios oficial, ¿quién fue? El Inti, o que viene a ser el dios sol en todo caso, ¿no? Inti es el sol. Y justamente el Inti va a ser, digamos, por Pachacútec impuesto como el dios oficial, es decir, el dios de esta civilización y con el que van a justificar su expansión y conquista durante, bueno, por todo el espacio en el que van a tener influencia. Entonces, mira, el dios principal fue Huiracocha, el dios oficial fue el Inti, impuesto por Pachacútec. Y para el sol, o llamado Inti, se va a mandar a construir un templo de culto, un templo del sol llamado Inti Cancha. ¿Recuerdas? En el video anterior te explicaba, el Inti Cancha fue mandado a construir por Manco Cápac, pero fue reconstruido por Pachacútec tras el enfrentamiento que tuvo con los chancas, ¿cierto? Y justamente cuando es reconstruido tomó el nombre de Coricancha. Pero el sol, tanta era su importancia, mira, de dios oficial, que también tuvo una fiesta exclusiva llamada el Inti Raymi, la fiesta del sol, que se celebra cada 24 de junio en la ciudad del Cusco. Normalmente
se celebra en Sacsayhuamán, pero también han habido años en el que se celebraban en el Coricancha, ¿no? En el templo, en todo caso, que perdura hasta la actualidad, está cerca al centro de la ciudad del Cusco. Otras deidades de esta cultura va a ser la luna, llamada Quilla, la tierra, llamada Pachamama o Mamapacha, la diosa o la que va a estar relacionada con el mar y los lagos, Mamacocha, Mamasara, que está relacionada con el maíz por la importancia que tiene este producto, las estrellas llamadas Koyur, el arco iris llamado Chirapa, el relámpago o rayo llamado Illapa y el planeta Venus, que va a ser conocida como Chasca. Otros dioses regionales, es decir, que ellos respetaban de los pueblos que habían conquistado, que ya sea pacíficamente, principalmente, ¿no? Hablamos de Pachacamac, que era el dios de los temblores, que va a estar ubicado o que lo encontramos en la costa central, en lo que es Lima, ¿no? Pariacaca, el dios de las lluvias, y de los volcanes Sorimaná. Pues mira, en el aspecto de la religión tenemos estas características. Acuérdate que el oficial va a ser el sol, impuesto por Pachacútec. Tienen un templo para su culto llamado Inti Cancha, que posteriormente reconstruido toma el nombre de Coricancha, y la fiesta del sol llamada Inti Raymi. Esa es la primera parte con respecto a los mecanismos de unificación. Otro importante elemento que le sirvió al Tahuantinsuyo, ¿no?, a este importante estado como unificación, para unificar, unir todo el espacio geográfico, va a ser la educación. Aunque aquí debemos tener en cuenta que, claro, esta educación era clasista y memorista, es decir, estaba dividida de acuerdo a, vamos a decirle, por ejemplo, los nobles tenían una educación diferente a los del pueblo. Y justamente hablamos de la existencia de una educación formal exclusiva para varones que son parte de la nobleza. Y asimismo, dentro de esa educación formal hablamos de una educación para hombres y una educación para las mujeres. En el caso de los hombres, hablamos que esta educación va a estar impartida en los yachayhuasis, que van a ser, o son conocidas como las casas o la casa del saber. Los yachayhuasis fueron mandados a construir por Inca Roca. ¿Quiénes enseñaban? Los amautas, que vendrían a ser los profesores, ¿no? Los arabicus o barabicus, que son los poetas o cantores populares. También podían educar los quipucamayoc, que son los que se encargan de la interpretación de los quipus. Esa educación duraba 4 años, hablamos de entre los 15 y 19 años, la cual concluía con una ceremonia de graduación llamada Guarachicuy, en la cual estos jóvenes manifestaban o expresaban todas sus habilidades y justamente con ello representaban su paso a la adultez, ¿no? En todo caso. ¿Y por qué? ¿Cuál es la importancia de esa educación formal de los varones? Formar una nueva élite dominante. Hablamos lo que va a ser parte del ejército principalmente o futuros gobernantes. En el caso de las mujeres, vamos a hablar que, bueno, ellas son escogidas por sus bellezas, van a haber distintos destinos de las mujeres, ¿no? Pero eran reclutadas desde muy temprana edad, hablamos de los 8 años, por sus bellezas o por habilidades, destrezas que ellas van a ir expresando. Estas mujeres son en todo caso reclutadas o van a ser educadas en los agyaguasis, que son los talleres textiles, llamadas Casa de las Escogidas. Eran educadas por las mamaconas y, como te decía, estas mujeres van a tener distintos destinos, por decirlo así. Por ejemplo, las yurak agyas van a ser destinadas para el culto solar, es decir, para que acompañen o sean parte con el sacerdote en todas las ceremonias religiosas, los sacerdotes llamados Huilahumu. Tenemos las guairo agyas, que van a ser seleccionadas, en todo caso, destinadas como esposas secundarias del Zapac Inca. Tenemos las paco agyas, estas van a ser, son mujeres que se van a destinar como esposas para los nobles advenedizos o de la provincia, es decir, aquellos nobles o aquellos que son jefes de pueblos que han sido sometidos por los incas pacíficamente para que tengan algunos privilegios principalmente. Tenemos también las llano agyas, que son aquellas que van a ser parte de la servidumbre. Y finalmente las taqui agyas, que son parte o van a ser las que se van a destinar para
el canto, para el baile, para la música, ¿no? Ya que tienen ese don, por decirlo así, o digamos esa habilidad de expresar estas artes. Aparte, para mencionarte aquí, esto es la educación formal. También había una educación informal. Lo voy a tratar de, bueno, escribirlo por aquí. Una educación informal. Y esta educación informal era para el pueblo, el cual hablamos de que los hijos, en todo caso, o los hatunrunas, que es el poblador común, aprendía de sus padres a través de las experiencias, de las actividades cotidianas. ¿Y qué les enseñaban? En el caso de los varones, hablamos de las actividades agrícolas o también actividades para la guerra. En el caso de las mujeres, los quehaceres domésticos, el hilado principalmente, ¿no? Ahora, una forma en la que los hatunrunas van a tener para ascender socialmente, van a ser siendo parte del ejército. Se reclutan ahí porque lo ven como una forma de ascenso social. Ahora, asimismo, dentro de esta educación informal impartida para el pueblo, que le enseñaban los padres, hablamos de que el Estado Inca impuso o en todo caso estableció 3 principios morales, no muy sencillos. Los 3 principios morales son lo que comúnmente o lo que ya conocemos como el Amasúa, Amayuya y el Amaqueya, ¿cierto? Son los 3 principios o preceptos morales que va a ser establecido para el pueblo. Amasúa es no seas ladrón, Amayuya no seas mentiroso y Amaqueya no seas ocioso. Es decir, para garantizar justamente el trabajo, ¿no? De la población principalmente y de una manera mantener el orden. Claro que sí existían personas que se dedicaban a los malos actos, ¿no? Los cuales eran sometidos a diversos castigos y el peor castigo era ser desterrado. ¿Por qué? Porque al ser desterrado no pertenecía a un ayllu y como no tenía ayllu, justamente al no poder casarse no podía poseer tierra, el cual era un requisito contra el matrimonio para poseer tierra y mantener a su familia, etcétera, ¿no? Ese era el peor castigo. Habían otros, por supuesto, ¿no? Otro mecanismo de unificación va a ser el idioma, que hablamos que va a ser el runasimi, boca de hombre en todo caso, o el quechua, como lo vamos a conocer, que fue establecido por Pachacútec, aunque en la actualidad historiadores han concluido, investigadores han concluido, que el idioma oficial de los incas había sido el aymara, dicen ellos, ¿no? Ya que según la explicación histórica del origen de los incas, son pueblos que vienen justamente del altiplano y ya predomina más que el aymara, el puquina en realidad, un error, el puquina. El puquina sería el verdadero idioma de los incas, pero lo que sí es cierto es que Pachacútec impuso el runasimi o el quechua como idioma oficial en este importante estado. Entonces, mira, esta es la segunda parte y la parte final en lo que se respecta a los mecanismos de unificación por parte del Estado para poder unir, ¿no? O tener influencia por sobre todo el espacio en el que llegó a abarcar. Muy bien, ahora te voy a explicar lo que está relacionado con los aportes culturales, es decir, todas las manifestaciones artísticas, artesanales que van a desarrollar o que se va a desarrollar en esta cultura y que son muestra de sus logros y legado cultural en nuestra actualidad. Tenemos, por ejemplo, la arquitectura. La arquitectura inca es famosa, es conocida principalmente por el empleo de la llamada 3S. ¿Qué son las 3S? Es lo que conocemos como la solidez, sencillez y simetría. Solidez porque era una construcción sólida, ¿no? Hablamos que se mantienen hasta la actualidad, enormes bloques de piedra, ¿no? Simetría hace referencia a que todo está perfecto, incluso tiene un acompañamiento con el espacio geográfico, ¿no? Es maravilloso toda esa, digamos, esa concordancia, esa armonía que va a tener. Y bueno, la sencillez hace referencia a que la arquitectura inca no necesitó de adornos o incrustaciones, dibujos, no, son enormes bloques de piedras que se juntaron
y listo, son de manera sencilla, ¿no? ¿Qué más? Bueno, su arquitectura fue lítica, no hablamos de grandes bloques o megalítica, en todo caso, por ejemplo, si hablamos de Sacsayhuamán, pero hablamos generalmente de uso de bloques de piedra, es lítica. Encontramos construcciones, en todo caso, arquitecturas civiles, arquitectura religiosa y arquitecturas de carácter militar. En el caso de la arquitectura religiosa, como te mencioné, su máxima expresión sería el Inti Cancha o Coricancha, que es el Templo del Sol. En el caso de una arquitectura militar sería, por ejemplo, Sacsayhuamán, una fortaleza militar que está ubicada en la ciudad del Cusco. Si tú tienes la oportunidad de conocer, de ir a unos 10, 15 minutos caminando del centro del Cusco, puedes encontrarlo, Sacsayhuamán. Y bueno, arquitectura civil hace referencia, digamos, a las viviendas, en todo caso, que van a ser construcciones para la realeza, donde van a alojarse ellos principalmente. Destaca, o digamos, la construcción más importante va a ser Machu Picchu, que, bueno, significa montaña vieja y fue descubierta o redescubierta en 1911 por el norteamericano Hiram Bingham. ¿Por qué digo redescubierta? Porque en realidad está establecido así de que aproximadamente unos 9 años antes un agricultor, ¿no?, un poblador del propio Cusco, don Antonio Lizárraga, ya había, conocía en todo caso, había descubierto esta ciudadela perdida, ciudad perdida como le va a denominar Hiram Bingham. Pero ¿qué sucede? Don Antonio Lizárraga había dejado ahí un escrito, ¿no?, que él había estado ahí, pero don Hiram Bingham tiene el reconocimiento de haberlo dado a conocer al mundo. Y es tanta la importancia de esta ciudadela de Machu Picchu, que, bueno, fue mandada a construir por Pachacútec, ¿no?, que en realidad fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1983. Y en el 2007 fue parte y es en la actualidad, ¿no?, una de las 7 maravillas del mundo moderno. Entonces mira la importancia que va a tener Machu Picchu, montaña vieja, ¿no?, una ciudadela muy hermosa que todo peruano debe conocer, ¿no? Así que recomendadísimo ese lugar. ¿Qué pasa? La unidad base de la arquitectura inca van a ser las canchas. ¿Qué son las canchas? Son construcciones rectangulares, que a partir de esa construcción rectangular, justamente, ya se construyen todas las demás edificios que van a ser parte de. Construyeron unidades de almacenamiento, como las colcas, almacenes del Estado, y los tambos, que eran lugares de descanso o reposo construidos al lado de los caminos, en todo caso, principalmente usado por viajeros, por los chasquis, ¿no? Bueno, eso es con respecto a la arquitectura. Luego tenemos la cerámica. La cerámica inca fue de carácter utilitario, es decir, principalmente en ceremonias religiosas, pero fue polícroma, sí, fue una variedad de colores. Su máxima representación es el urpu, o también llamado aríbalo. Recibe el nombre de aríbalo o aríbalos, justamente aríbalos, por el parecido con las vasijas griegas llamadas aríbalos. Por eso es que al urpu también se le llama aríbalo. Es de una forma globular con decoración de dibujos geométricos y una base cónica, ¿no?, utilizada principalmente en las ceremonias religiosas para servir la chicha, ¿no?, es decir, ahí asentar la chicha y la que se va a emplear justamente en estas actividades. Los quipos también es un aporte cultural. ¿Por qué menciono acá los quipos? Porque los quipos, dicen varios historiadores, ¿no?, investigadores, que habría sido un sistema mnemótico de contabilidad, es decir, había permitido llevar una cuenta, por ejemplo, de la población, del ganado, ¿no?, de los productos, etcétera, que era compuesto por hilos y nudos. Lógicamente, cada hilo, cada nudo expresaban cosas diferentes, ¿no?, aunque algunos se atreven a decir que habría sido una forma de escritura, ¿no?, y el encargado de interpretar los quipos era el Quipu Camayo. Muy bien, y para concluir esta última parte acerca de los aportes culturales, tenemos también la yupana. ¿Qué va a ser la yupana? Es un instrumento matemático, como una especie de calculadora, que se utilizaba para realizar operaciones aritméticas. Era
de forma cuadrangular en todo caso, ¿no? Que se usaban con granos de maíz o frijoles hechos de barro principalmente para operaciones aritméticas, una calculadora. Digamos, bueno, no tanto un aporte cultural, pero por su importancia que tiene, los caminos también es muy importante resaltarlo. ¿Y esto por qué? Bueno, primero los caminos son extensas redes de caminos que conectaban el Cusco, por ejemplo, con Quito, Ecuador, o incluso hasta Pasto, Colombia. Pasaban por aquí por el Piura, por ejemplo, ¿no? Aipate es una muestra de la influencia de los incas en nuestra región, que está ubicada a cerca de 2.700 metros en la provincia de Ayabaca. Y llegaban también hasta Argentina o Chile, ¿no? El más importante, bueno, los caminos llamados Capañán, el más importante es el Capañán, que significaba camino del Inca o camino del rey o del poderoso, ¿no? Eran extensas redes que unían pueblos, como te vengo mencionando. Tenían dos ejes o habían dos caminos principales en todo caso, la de la sierra y la de la costa. La de la sierra tenía una extensión de 5.200 kilómetros y la de la costa un poco menos, 4.200 kilómetros respectivamente. Pero aparte de los caminos también podemos mencionar los puentes. Habían, por ejemplo, puentes colgantes, habían puentes hechos de piedra y las famosas oroyas que servían para cruzar los ríos con un cesto o una canasta en el medio. Muy bien. Un aporte importante también, digamos, van a ser, o en todo caso, un personaje, o si lo queremos denominar así, va a ser los chasquis. ¿Y por qué mencionamos los chasquis? Porque ellos van a ser los mensajeros del Estado, llamados también postillones, que justamente los chasquis, digamos, fueron impulsados o creados por Pachacútec. Son los mensajeros del Estado. Eran incas, ¿no? Que tenían pues era un físico envidiable, ¿no? Así, igualito, que corrían, ¿no? Distancias enormes, y una noticia del Cusco se sabía rápidamente en cualquier otra parte del espacio que tuvo influencia el Tahuantinsuyo, ¿no? Claro que eran relevados cada cierta distancia y usaban los tambos, por ejemplo, para reposar. Tenemos la música. La música fue pentafónica, 5 notas musicales, ya que no conocieron ni el mi ni el si. Usaron instrumentos como, en todo caso, instrumentos de viento y de percusión. Por ejemplo, hablamos de las zampoñas, la quena, la flauta, el pututo, que es un caracol, ¿no? El pincuyo, la ancara, etc. En el caso de percusión hablamos de la tinja y el huáncar. Bueno, la tinja viene a ser un tambor pequeño, mientras que el huáncar es un tambor grande. Entonces, principalmente ahí. La danza. La danza fue una expresión colectiva que expresaban ya sean escenas agrícolas, escenas de guerra, escenas militares, ¿no? Ganaderas, funerarias, etc. Por ejemplo, tenemos el Guarixa Araui, que es una danza agrícola, Yamaya, una danza ganadera. No son expresiones justamente, pero que principalmente son colectivas. Tenemos también la pintura. En el caso de la pintura, la realizaban en tablones hechas por los Quilcamayok. Los Quilcamayok usaban especies de tablones y ahí expresaban sus dibujos, ¿no? Era la pintura en todo caso. Y la textilería, hablamos que usaron el algodón y la lana. En el caso del varón, hablamos de el uncu, como digamos una vestimenta propia, y de la mujer el anaco. Ahora también podemos agregar la orfebrería y la metalurgia, que si bien los incas no es propio de ellos esta actividad, porque ellos no podemos decirlo así, sino que ellos más bien se aprovecharon trayendo o reclutando artesanos, por ejemplo, de los chimús, cuando lo conquistaron, ¿no? Se trajeron a los mejores orfebres metalúrgicos que habían heredado esa actividad de los secán o lambayeque, ¿no? Y los aprovechaban para las construcciones o para las elaboraciones, perdón, diseños de orejeras, nadigueras, brazaletes, ¿no? Que utilizaba principalmente el Zapac Inca. Entonces, mira, y el desarrollo cultural de esta importantísima sociedad se vio truncada por la llegada de los españoles, que ellos vencieron a pesar de ser un número muy pequeño, gracias al apoyo que recibieron de pueblos o etnias enemigas a los incas, ya que no todo era maravilla en el Tahuantinsuyo, porque ellos tenían un ejército formidable, era un ejército muy organizado. Por eso lo entendemos por qué el semejante territorio que llegaron a abarcar.
Es más, fue el ejército más organizado de Sudamérica, podemos decir, en su tiempo, ¿no? Conquistaron Colombia, Perú, con todo el Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia, ¿no? Entonces, por eso entendemos, fue un ejército muy organizado. Digamos, los altos mandos o el jefe era el Apoquispay, pero el máximo era el Zapac Inca, ¿no? Luego viene el Apoquispay, el soldado común recibía el nombre de Aucarruna, ¿no? El soldado común, Aucarruna. En el caso de la conquista, ellos podría ser mediante, bueno, el espionaje, es decir, ir a espiar a las poblaciones, ¿no? Cómo estaban ahí organizadas, pero tenemos la diplomacia, era una forma también de conquista o de cómo ir extendiéndose territorialmente. La diplomacia es de manera pacífica, iba en representación del Zapac Inca, o él principalmente, ¿no? Con ofrendas, con obsequios, a donde estaba, por ejemplo, los chimú, los tayanes, ¿no? Y le daban obsequios y el curaca o bien lo tomaba de una buena manera, ¿no? Y decía, ah, bueno, pues ya aceptaba voluntariamente y se sometía. Ahí no ocurría nada, esa era la diplomacia. Pero ¿qué pasaba si se resistía? Ahí venía la guerra, ¿no? Y los incas, pues como tenían un semejante ejército, la guerra, pues, fue una señora guerra, ¿no? Y finalmente triunfaron. Y vale hacer mención, y te lo doy aquí, el único pueblo que luchó al lado de los incas en la llegada de los españoles fueron los chinchas. Los demás, por decirlo así, lo traicionaron, justamente por eso, ¿no? Porque los incas mayormente se expandieron conquistando y sometiendo a los pueblos. ¿Y qué significaba eso? Les borraban o les quitaban todas sus manifestaciones propias. Solo aquellos que se adherían voluntariamente a los curacas les reconocían les reconocían privilegios y el culto de sus dioses, pero a los demás los sometían totalmente, ¿no? Y además eran separados. En el caso del ejército inca, ellos empleaban armas ofensivas y armas defensivas. Armas ofensivas, por ejemplo, las guaracas, ¿no? O las ondas. Me acuerdo que hubo una noticia el año pasado, creo el anteaño, de que salió que un poblador de la sierra, de un guaracazo, le tumbó un helicóptero. Y ya querían hacer de la guaraca, ¿no? No sé, un arma letal en el Perú para derribar aviones. Bueno, fue una idea un poco, pero bueno. La guaraca, la onda también, ¿no? Lanzas también que van a emplear. También habían una especie de lanzas de formas estrelladas, ¿no? Como van a ser las mazas. También los mazos, ¿no? Que eran maderas gruesas con púas. En el caso de las armas defensivas, por ejemplo, están los escudos, están las humachinas, los corazas o llamados pecheras también, ¿no? Que eran de madera o de metal. Entonces, mira, esa era, digamos, la conformación del ejército inca. Personajes importantes dentro del ejército inca. Por ejemplo, tenemos a los jefes militares de Atahualpa, Quisquis, Rumiñahui y Calcuchima. Son los tres personajes muy importantes, ¿no? Que luego ya te iré explicando qué participación tuvieron. También tenemos, en el caso de Pachacútec, a Pomaitac, también un muy importante jefe, en todo caso, un militar de él. En el caso, por ejemplo, de Huáscar, tenemos a Atoj, también un importante militar. Y en el caso de Manco Inca, que es parte de la resistencia de los incas ante la llegada de los españoles, tenemos a Cahuida, un personaje, bueno, mítico, ¿no? Que resistió en Sacsayhuamán hasta que finalmente se lanzó, bueno, y cayó a manos enemigas y, bueno, es parte de la historia. Entonces, muchachos, este video ha sido el último relacionado con el Tahuantinsuyo. Espero que aprovechen muy bien la información, que aprendan de esta importante cultura y nos sintamos orgullosos en este mes patrio de nuestra gran riqueza, variedad cultural que tenemos, porque los incas fueron la máxima expresión cultural, pero gracias al aporte o a la síntesis que van a tomar de todos los pueblos que llegaron a conquistar, ya sea pacífica o principalmente mediante la guerra. Entonces, esto fue el tema del Tahuantinsuyo. Espero que les sea de mucha utilidad el video. Aprovechen la información. Trabajaremos ya a partir de la próxima semana otro tema que, bueno, ya te lo iré alcanzando posteriormente. Y gracias nuevamente. Será hasta un próximo video.